damos inicio. Esperamos normalmente 2 minutos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un segundo. Hola Ashley, hola Luisa, hola Fernanda, hola Cristina, hola Miguel, hola Rodrigo, hola Alison, hola Darlene, hola Carol, hola Rosalinda, ¿qué tal? Bien, jóvenes, damos inicio de una vez. No es una frase, pero bueno, tal vez te recuerda a papá, a mamá, o quién sabe, al hermano, hermana o amigo, ¿no? Que está ahí, oye, concéntrate, concéntrate, no te distraigas, ya, no pierdas el tiempo. Profe, en otro salón me comentaban, profe, pero yo vivo solo, vivo sola, no está mi papá, no está mi mamá, tampoco mis hermanos. Bueno, puedes escribir en un papelote, ¿no? En un papelote, en una cartulina, concéntrate, deberías estar estudiando, ya, vamos, de una vez. Y pegas el papelote, ¿sabes? En la pared de tu cuarto o en el techo, la parte paralela a la cama. Así te levantas y lo primero que ves, oye, ya, de una vez, concéntrate, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo. Siempre se necesita, ¿no? A veces uno solo no se da abasto para todo. Vamos con el vocabulario, Jóvenes, ¿sí me escuchan, no? Sí, me confirman, por favor, si me escuchan. Sí, ok, genial. Vamos con vocabulario. Denodado. ¿Quién es el denodado? Ejemplo, es un sujeto denodado, no le tiene miedo a nada ni a nadie. Bien, Lisa. Valiente. Valiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Denodado, valiente, corajudo, gallardo con doble L, denodado, valiente, corajudo, gallardo, osado. Acicate. Uy, esta palabrita es bien usual. La habré visto como unas 3, 4 veces tanto en el texto como alternativa. Bizarro también. Bizarro también. Aunque el término bizarro, para agregar, el término bizarro significa valiente y bizarro también es fuera de lo común. ¿Han escuchado ustedes de repente la siguiente expresión arte bizarro, cine bizarro, pintura bizarra? ¿Sí? Quizá arte bizarro, pintura bizarra, cine bizarro. Ya, ok, profe. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que arte valiente, cine valiente? Sí, sí, arte valiente, cine valiente, fuera de lo común. Lo que pasa es que se le empezó a llamar arte bizarro o, por ejemplo, cine bizarro, porque no se apegaba a los cánones o o a los lineamientos establecidos para hacer arte. Entonces, sí se hacía un arte fuera de los cánones, fuera de los principios, fuera de los lineamientos que se aceptaba en un momento. No, arte bizarro, arte fuera de los límites, arte fuera de lo común, arte que se atrevía el artista, valga la redundancia, se atrevía a hacer. Por eso se le llama arte bizarro, arte valiente, fuera de lo común. Atenuar. Profe, ¿qué es atenuar? No se preocupe, este medicamento va a atenuar su dolor. Ya no va a sentir tanto dolor, va a atenuar su dolor. Ahí está el sinónimo, vamos, jóvenes. Disminuir. Bien, Rodrigo. Disminuir, menguar. ¿Qué más? Apuntamos. Disminuir, menguar, mermar. Disminuir, menguar, mermar. Perfecto. Seguimos al toque. Tajante.
Ah, no, perdón, tajante o talante, dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, tajante. Profe, ¿qué es tajante? Tiene la decisión tajante. Dice que sí y es sí. Dice que no y es no. Nadie se atreve a refutar porque su decisión es tajante, concluyente, bien, Ashley. Concluyente, tajante, rotundo. Claro que concluye. Ujú, 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 ujú. Mm, eximio. ¿Qué es eximio? Ejemplo, es un escritor eximio, es decir, es uno de los grandes escritores de la literatura nacional. Insigne, célebre, reconocido. Insigne, célebre, reconocido, descollante. Bien, bien, perfecto. Terminamos con prolijo. Es un estudiante prolijo. Sus trabajos los realiza de manera detallada. Es un estudiante prolijo. Sus trabajos los realiza de manera detallada, con todo detalle, con todo cuidado minucioso. Y por último, apología. Apología es discurso en favor, discurso en defensa de algo o de alguien. Sinónimo panegírico. Apunta, esa palabrita también, apología, panegírico, son palabras bien usuales. Apología, discurso en defensa. O en alabanza, en elogio de algo o alguien. La lectura. Tú sabes que este sistema de trabajo corresponde a full lectura. A full lectura. Dime, ¿te gusta leer? En una responde. Si te gusta, bien. Si no te gusta, con toda confianza. No, profe, no me gusta. La verdad, no, no me gusta, más o menos. Sí, sí les gusta. Ok. Todo tipo de lectura. Es más, ya. Todo tipo de lectura o depende. Bueno, de hecho, vamos a tener afinidad por algún tipo de lectura. Pero en el examen de admisión tenemos que leer tenemos que estar aptos, dispuestos a leer cualquier temática de textos, cualquier temática. Y te digo porque en lo particular a mí no me gusta, no me llama la atención mucho, mucho no me llama la atención los temas de física, de química. Y en todos estos años eh, he tenido que leer para resolver las preguntas textos con temática de física, con temática de química, a pesar de que no me llama la atención. Así que uno tiene que estar, desde ahora tenemos que estar dispuestas a leer todo tipo de textos con temáticas diferentes. Ahí está, leer significa, proviene del latín legere, que significa leer, es pasar la vista por lo escrito interpretándolo, los símbolos, los signos. Momentos, percepción, se capta lo escrito por los sentidos, en este caso la vista. Comprensión, se interpreta aplicando análisis, síntesis y abstracción. Reacción, jóvenes, aquí en este tercer momento. ¿Te ha pasado que lees, comprendes correctamente y empiezas con la primera pregunta? Lees la primera pregunta, entiendes y automáticamente tienes la respuesta. Lees la segunda pregunta, entiendes cómo has comprendido bien el texto, respondes la segunda pregunta. Lees la tercera pregunta, igual respondes. Dime, ya la tercera o cuarta pregunta, ¿ganas o no ganas confianza? Y no solamente en habilidad verbal, en otros cursos. Ya la tercera o cuarta pregunta que vas contestando con cierta facilidad ganas confianza. Pero, ¿y qué pasa cuando lees? De repente no has interpretado muy bien. Lees la primera pregunta, no tienes respuesta. Lees la segunda pregunta, no tienes respuesta, no marcas. Lees la tercera pregunta, tampoco. Dime, ¿te ha pasado que te causa inseguridad, ansiedad? En lo particular, sí, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, me estaba preparando. Primer, Primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, que no tenía la respuesta. No, ya me desesperaba. Ya me desesperaba. Profe, ¿qué hacer? Desmotiva, ¿no? Ah, con, no es tan difícil, no es tan difícil, ¿ya? Pero poco a poco. Es cuestión de práctica. Profe, ¿qué puedo hacer en ese momento? ¿Qué puedes hacer?
en ese momento, si de repente te pasa con un texto, dos textos, en ese momento ya tratar de tranquilizarte, porque puede ser por... Disculpen, baja, 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 no seas malcriada, baja. Disculpen, disculpen. Mi gata está aquí y ha subido a la cama, pero está castigada, no puede subir a la cama porque baja, no seas malcriada ahí abajo. Disculpen, disculpen. Eh, hay que educar también a las mascotas. Profe, ¿y qué puedo hacer en ese momento? Puede haber dos razones, dos razones. Una razón es que de repente estás con miedo, con temor, con ansiedad y te juega una mala pasada. Puede ser un buen lector, un excelente lector, una excelente lectora, pero a veces el miedo, la ansiedad, la tensión del momento te juega una mala pasada y te obceca. Quiere decir que te nubla. Profe, ¿qué puedo hacer en ese momento? Yo te recomiendo y practica ejercicios de respiración. Aunque no creas, un buen ejercicio de respiración te tranquiliza, te tranquiliza. Entonces puedes respirar, realizar ese ejercicio de respiración unos segundos, tranquilizarte y retomar. La otra razón puede ser que de repente no tienes una pericia en comprensión de textos y es por eso que por más que estés tranquilo o tranquila, no entiendes un texto. Así que si es la segunda razón, porque a mí me pasa que leo un texto y no puedo resolver la primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta. Si es la segunda razón, por falta de pericia, por falta de experiencia, ya sabes, desde la semana pasada a darle duro, a darle duro, a darle duro hasta alcanzar esa pericia, esa experiencia. Así que ya saben, si es por tensión, por ansiedad, un ejercicio de respiración adecuado te puede permitir tranquilizarte, sosegarte. Busquen, de repente no para todos, pero intenta. Un buen ejercicio de respiración te calma. Lectura silenciosa, de manera interiorizada, lectura oral, a viva voz, lectura analítica, sintética es la que vamos a trabajar. Dime, ¿con cuál de las dos primeras te acoplas mejor? ¿Lectura silenciosa o lectura viva voz? ¿Lectura silenciosa o lectura en voz alta? Silenciosa, silenciosa, silenciosa. Bueno, de hecho, silenciosa, jóvenes. De hecho, para efectos de examen de admisión, lectura silenciosa. Pero, profe, la verdad que yo siento que comprendo mejor cuando leo en voz alta. ¿Les ha pasado? Que sienten que comprenden mejor cuando leen en voz alta. De repente no a todos, no a todos. A mí me pasaba cuando estaba en secundaria. Creía que entendía mejor. Y bueno, sí entendía mejor cuando leía en voz alta. Y no está mal. Ambas maneras de lectura no son erróneas, no son equivocadas. Ambas son perfectas. Sin embargo, para efectos de examen de admisión, si soy yo de aquel lector que comprende, exacto, Jan, exacto. Para efectos de examen de admisión, si eres de aquellos o aquellas que comprende mejor leyendo a viva voz, en voz alta, a partir de ahora, jóvenes, a partir de ahora a leer en silencio, en silencio. Hay que trabajar eh, con ello. Hay que trabajar con lectura silenciosa. No voy a permitir que llegues el día del examen y quieras leer en voz alta y no sabías que no puedo leer en voz alta. No, a partir de ahora, jóvenes, en silencio. Claro, sí, sí, resaltar las palabras clave, las ideas clave. Eh, genial. Parece sí, sí, los mismos postulantes te silencian. En una ocasión, en un examen, un joven, les cuento así, en 2 segundos, un postulante empezó a leer, no en voz alta, sino a susurrar, pero igual es molesto porque todos están en silencio, se supone que todos están en silencio, tienes que concentrarte y escuchas un susurro. Y recuerdo que le dijeron, oye, no, pues lee en silencio, nos estás incomodando. Y no, este es mi examen, yo pago mi plata y yo leo como quiero. Tal cual, ¿qué pasó? Y obedeció cuando el encargado del salón le dijo, ¿no? Ay, ahí recién obedeció. Bien, José, ya estás acostumbrado entonces. Recomendaciones, motivación. Tu mejor motivación es alcanzar una vacante. Estar en sosiego, en tranquilidad.
Concentrarse plenamente, ya hablábamos la semana pasada sobre concentración. Buscar un lugar apropiado para aquí, jóvenes, un lugar apropiado y la postura también apropiada. Mm, mm. Ah, bien, bien, bien. Si tienes otro tipo de motivación que implica realizar un estudio, genial. Eh, Profe, yo puedo leer recostado sobre la cama, recostada sobre la cama en el piso y no me quedo dormido, no me quedo dormida. Genial, pero igual, para efectos de examen de admisión, yo tengo que estar sentado durante 3 horas. Los que aún no han rendido examen de admisión, se acoplan a estar sentados, sentadas durante 3 horas. Si aún no, practica desde ahora. Practica desde ahora. Si aún no has rendido examen de admisión, desde ahora. Agarras un examen de admisión, te sientas ahí 3 horas, no te levantas. Porque, ¿qué pasa? Si tú no haces ese ejercicio, llega el día del examen, uy, te pones impaciente. Mm, mm. Ah, bien, José. Sí, de todas maneras, en sus clases también, si llevan unas clases presenciales, ya, lleven su cojín. Usar una estrategia de comprensión. Subrayado no a colores, no a colores. No está mal subrayar a colores, pero para efecto de examen de admisión, no, solo a lápiz. Analizar e interpretar constantemente lo leído dependiendo de las preguntas. Terminamos con esta parte, ya para dar fin. Mm, mm, mm. Claro, pero de todas maneras, si tienen un cojín, lleven su cojín o se pueden mandar a hacer un cojín, cuiden su columna. Recomendaciones, conocimiento de vocabulario que vamos a practicar todas las clases. Y yo sé que usted también, por su cuenta repasa vocabulario, ¿verdad? Por su cuenta, cada día. Un día, dos términos. Y por su cuenta también está armando su vocabulario. De repente practica con otros textos de admisión o de repente por ahí tiene otros textos de eco, y aparte, ¿no? Esta palabra no la conozco, aparte. Aumenta el vocabulario. Concentrarse rápidamente, jóvenes, hay que trabajar en ello. Reconocer el formato del texto, mixto o texto continuo, que se presenta como con el texto como texto dialectal, texto A, texto B, mixto, ya sabemos, texto continuo y discontinuo. Leer aquí, leer el texto y las preguntas en el orden que convenga, jóvenes. De repente, alguno de ustedes mira, profe, yo primero leo el texto y las preguntas y me va muy bien. Profe, yo primero leo las preguntas y luego el texto y me va muy bien. Ambas maneras, si funciona muy bien contigo y puedes leer en 8 minutos y responder la mayor cantidad de preguntas correctamente contestadas, genial. Ahora, si de repente no has hecho la prueba leyendo primero las preguntas, haz la prueba, haz la prueba. ¿Cuántos leen primero las preguntas y luego el texto? ¿Cuántos leen primero las preguntas y ya luego el texto? ¿No? A ver, pueden hacer la prueba. De repente les va muy bien. A ver, leo primero las preguntas y luego el texto. Resuelvo en 8 minutos, 4 correctas, 5 correctas. Hagan la prueba, hagan la prueba. Ahora, jóvenes, un paréntesis. Si ustedes le preguntan a un especialista, obviamente que el especialista, mm, claro, Andrea, ese es el punto, ese es el objetivo, ese es el punto, ese es el objetivo. Hagan la prueba. Si usted le pregunta a un especialista, el especialista le va a decir, no, es incorrecto, se sigue un orden. Claro, se sigue un orden. Pero jóvenes, para efectos de examen de admisión, si me va muy bien leyendo primero las preguntas y luego el texto, pues aplico. Y no estoy haciendo trampa, si no es estrategia, solo es estrategia. Ah, ok, Ashley, entonces sigue con el texto y luego las preguntas. Por eso les comentaba la semana pasada, depende de cada uno. O sea, se adapta a cada, me adapto, ¿no? Cada uno tiene una adaptación diferente. No con todos funciona. Y no por eso me voy a sentir mal, ¿no? Uy, no, yo no puedo leer así. No por eso me voy a sentir mal. Porque tú tienes una manera diferente de abordar el texto. Y te va muy bien leyendo primero el texto y las preguntas.
Perfecto, Ashley. Sí que no hay problema. O sea, no es una imposición. No vayan a pensar que es una imposición. No, la profe nos ha dejado como tarea. No, no es una imposición, no es una tarea. Es para que ustedes prueben cómo me va. Si te va muy bien, genial. Si no, sigue leyendo primero el texto y luego las preguntas. También, Rodrigo, ambas maneras igual, ambas maneras genial. 5. Jóvenes, me dejo entender con esta parte. Ustedes prueben con estrategias, prueben con estrategias. Si les va muy bien con una, perfecto. 5. Aquí, leer y comprender bien el texto, las preguntas y las alternativas. Chicos, aquí. Leer bien el texto, comprender bien el texto, leer bien las preguntas. Resulta que te piden antónimo contextual y terminas marcando el sinónimo contextual. Resulta que te piden la compatibilidad, terminas marcando la incompatibilidad. Profe, ¿cómo lo supo? Soy pitoniza. No, es que ya sé cuáles son normalmente los errores recurrentes. Chicos, no presupongan lo que creen ustedes que les están solicitando. Debo estar segura de lo que me están preguntando. Segura, jóvenes. Bien. De las preguntas, igual las alternativas. ¿Te ha pasado que lees una alternativa y crees que es la respuesta correcta y te emocionas y no terminas de leer la alternativa y marcas? Y cuando te das cuenta bien, la última palabra de esa alternativa, la última palabra o la última expresión de esa alternativa desbarata, altera, debilita, anula la alternativa. ¿Se han percatado? San Marcos utiliza ese tipo de distractores. San Marcos utiliza ese tipo de distractores que plantea la respuesta correcta, pero al final o en una parte de la alternativa, una palabra o expresión que desbarata toda la alternativa. Así que lean bien la alternativa, las alternativas también. Tener en consideración el título cuando es el texto gráfico y la bibliografía. Recordemos que la fuente bibliográfica no siempre incluye el tema y la idea principal porque el texto solo es un fragmento. Antes de leer las alternativas, concibe una idea de la potencial respuesta. Jóvenes, ¿se han percatado ustedes que cuando entienden correctamente un texto, leen la primera pregunta y automáticamente su cerebro ya tiene la respuesta? Y cuando lees las alternativas, al toque vas descartando y al toque ya tienes la respuesta. Pero te has percatado que cuando de repente no entendí correctamente un texto o apropiadamente un texto, leo la pregunta y no tengo respuesta para la pregunta. Y todavía me atrevo a leer las alternativas. Y me bloqueo más porque ya ni sé qué alternativa es. ¿Les ha pasado? Pues a mí me ha pasado cuando estaba preparándome en el colegio. Todas parecen las respuestas, ¿no? Todas. Peor aún, cuando no entiendes la pregunta y todavía quieres responder. Muchas sí, ese es un tipo de distractor, Diego. Las alternativas ambiguas o genéricas, un tipo de distractor que se utiliza en San Marcos. Siguiente. A ver, tener en cuenta el tiempo y el modo verbal. Jóvenes, el tiempo del texto no es el tiempo, no es igual al tiempo de lectura. Siempre el texto va a plantear un tiempo. De repente se dio en el tiempo pasado, tiempo presente o de repente tiempo futuro. Tengamos en cuenta que el tiempo del texto no es el mismo que el tiempo de lectura. Modo verbal, ten en cuenta el modo indicativo y el modo subjuntivo, el modo indicativo y el modo subjuntivo. Es lo mismo decir te amo con te amaría. A ver, ayúdame. ¿Es lo mismo decir te amo con te amaría? No, no, no. Quizás te amaría, tal vez te amaría, de repente, subjuntivo, probabilidad. Ojo con ese detalle. Reconocer si las afirmaciones corresponden al autor del texto o si es una cita. Si corresponde al autor del texto, está en primera persona. Si es una cita, en tercera persona. Invierte el tiempo adecuado, 8 minutos. Exagerando 10 minutos, pero 8 minutos está bien. Si puedes en menos tiempo, genial. Ahora sí, vamos con los textos. Poco a poco se va a ir aumentando el nivel de los textos y ya vamos también reforzando nuestra pericia, nuestra experiencia. Siendo 2,26. ¿Cuántos minutos para el primer texto? Antes de, ¿quieren resolver solitos o resolvemos de la mano, de la manito? ¿Quieres tiempo o resolvemos de la manito?
solitos. Tiempo, tiempo, niña. Está bien, ok. Ya estoy acostumbrada a que me pidan tiempo, así que ya, ya sé. Eh, ok, entonces, tiempo, ya. 8 minutos, siendo 2,27, 8 minutos, 2,35. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas. Bien.
Jóvenes, ya 8 minutos. Ya, ok. Hay 3 confirmaciones, 4, no, 3. 4 con Diego, 5 con Ashley. Ya está. A ver, texto A. Texto A, texto B, texto dialéctico. Texto A, texto B, texto dialéctico. Por mucho que los venda como la panacea de la lectura, los lectores de libros electrónicos jóvenes, pregunto, según el texto, ¿cuál es la panacea de la lectura? ¿Los libros impresos, los libros en físico o los libros electrónicos? Según el texto, ¿cuál es la panacea de la lectura? ¿Los libros en físico? Los electrónicos, ¿verdad? Los libros electrónicos. Son considerados la panacea de la lectura, el remedio de la lectura. Tienen sus inconvenientes. Los libros electrónicos tienen sus inconvenientes. Comprar un libro tradicional. ¿A qué se refiere con libro tradicional? Ayúdame. ¿A qué se refiere? ¿A qué alude con libro? Un libro en físico, libro impreso. Comprar un libro tradicional y empezar a leerlo es un proceso tan complejo como comprar una manzana y darle un mordisco. El libro tradicional, el libro en físico. Comprar un libro electrónico requiere de un nivel mínimo de aprendizaje. Hay que descargarlo, sincronizar el dispositivo y encontrar el archivo. El proceso se ha aligerado de forma notable respecto a cómo era hace 10 años con respecto al libro electrónico. Sin embargo, hasta aquí me indica, ¿no? El libro tradicional es todo un proceso complejo con el libro electrónico. Bueno, se descarga, se sincroniza el dispositivo y el proceso se ha aligerado como era antes. Sin embargo, en el caso del libro electrónico, la experiencia de lectura en un libro electrónico sigue siendo exasperantemente contraintuitiva. Sigue siendo exasperantemente contraintuitiva. Aquí. El libro electrónico sigue siendo exasperantemente contraintuitiva. En no pocos casos. Profe, ¿a qué se refiere con exasperantemente contraintuitiva? Que no se genera esa intuición, ese vínculo, esa sensación entre el lector y como suele pasar con el libro en físico. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando tienen, de repente no a todos, quizá a varios o a algunos de esta sesión, pero si es que te ha pasado, ¿no te ha pasado que cuando compras un libro, ya sea un libro antiguo o un libro nuevo, la textura de las hojas, la portada, de repente la portada en tapa dura, el olor también, el olor, exacto, el olor del libro, ya sea un libro antiguo o un libro nuevo, las hojas suaves, es esa sensación que se genera y ese vínculo que se genera entre la sensación del lector y el libro. De repente ciertas características del libro te traen recuerdos. Por ejemplo, a mí el olor de ciertos libros antiguos me traen recuerdos de mi primaria. Ciertos libros antiguos me traen recuerdos de mi primaria. Tienen un olor característico, como bien indica Ashley, ¿no? Según el texto, la experiencia de lectura en un libro electrónico sigue siendo exasperantemente contraintuitiva. Según el texto, se genera un vínculo intuitivo, un vínculo de percepción, un vínculo sensacional entre el lector y el libro electrónico, según el autor del texto. Se genera ese vínculo intuitivo, ese vínculo sensacional entre el lector y el libro electrónico. No, no. Un ratito a ver qué hay un mensaje. Sí, pues hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Ventajas y desventajas. Por otro lado, Naomi Baron, directora del Centro de Enseñanza de Investigación y Aprendizaje de la Universidad en Estados Unidos, realizó una amplia encuesta. Una encuesta, jóvenes, una encuesta
es una herramienta, un instrumento de investigación. ¿Cómo es eso, profe? Para realizar una investigación hay distintos instrumentos. Entre estos está la encuesta sobre hábitos de lectura entre estudiantes universitarios y llegó a una conclusión interesante. El 92% declara concentrarse mejor cuando lee un libro tradicional que cuando lo hace con un libro electrónico, con un ebook. Jóvenes, si esta conclusión indica que el 92%, estamos hablando de una cifra mínima, de una cifra escasa o de una cifra considerable, de un porcentaje considerable. 92%, de una cifra, de un porcentaje considerable, no significativo. Claro, 92%. Este 92% de encuestados universitarios indica que se concentra mejor con un libro en físico que cuando, a diferencia que cuando lo hace con un libro electrónico. Jóvenes, en otras palabras, esta conclusión resulta ser una conclusión a favor del libro electrónico o a favor del libro en físico. Esta conclusión resulta ser una conclusión a favor del libro electrónico o a favor del libro físico, del libro en físico, del libro impreso, del libro en físico. Exacto. Entre las razones que alegan, entre las razones que argumentan estos encuestados universitarios, destacan la mayor facilidad e inmediatez para interactuar con el texto. Claro, la mayor facilidad, rapidez, al toque, ya con un lápiz se empieza a subrayar, con un resaltador se empieza a subrayar, la mayor facilidad. Y la ausencia de distracciones como las que surgen a cada instante en la pantalla de una tablet. Por ejemplo, ¿qué distracciones se puede generar con un libro electrónico, con una tablet, un e-reader? Las notificaciones de las aplicaciones. Normalmente las notificaciones, de hecho, las notificaciones son un distractor muy, muy arraigado. A cada instante, con la pantalla de una tablet y con menos frecuencia en un e-reader o e-reader. Con tal evidencia, ¿qué evidencia? La evidencia de una revista, la evidencia de un periódico o la evidencia de la investigación. A ver, ayúdame. De la investigación de Barron, ¿verdad? Con tal evidencia, ¿qué evidencia? Con la evidencia de la investigación que realizó Barron. Resulta equivocado afirmar que los libros electrónicos desplazarán por completo al libro tradicional. Jóvenes, pregunto, el texto ¿a favor o en contra del libro electrónico? ¿A favor o en contra del libro electrónico? Ya, claro, sí. En contra del libro electrónico. Veamos el texto B. ¿Qué dice el texto B? Jóvenes, pregunto, ¿el texto B concuerda con el texto A o tiene una tesis, una postura contraria? El texto B tiene una postura contraria, ¿no es cierto? Que es a favor del libro electrónico. ¿Qué dice el texto B? La lectura en formatos electrónicos brinda beneficios específicos que les permitirán a mediano plazo reemplazar al libro tradicional. Aquí ya afirma, ¿no? Que le permitirá reemplazar al libro tradicional. Brinda beneficios que le permitirá reemplazar al libro tradicional. Aquí ya se afirma. Una de las principales ventajas de los libros electrónicos es que no ocupan lugar físico. El lector sí que lo hace, claro, ¿no? El lector obviamente que ocupa un lugar físico, evidentemente, pero en un único dispositivo se puede llevar una biblioteca entera, sin que por ello ocupe o pese más. Además, se puede usar como dispositivo de lectura otros equipos digitales, así como teléfono móvil, una tableta o un ordenador portátil. Jóvenes, este primer argumento se basa en un carácter ecológico, se basa en un carácter político o se basa en un carácter espacial. Espacial me refiero de espacio, de ocupación. En ese caso, un carácter espacial, porque me indica, ¿no?, que no ocupa mucho espacio.
me indica que no ocupa mucho espacio. Esto se puede interpretar que deriva en un carácter ecológico, pero principalmente espacial. ¿Dónde estamos? Los libros en formato electrónico también se consiguen a través de internet y una vez localizados se descargan de forma prácticamente instantánea. Con lo que no hay esperas y se pueden empezar a leer de forma inmediata. Se descarga rápidamente y se puede empezar a leer de forma inmediata. Por otro lado, apostar por el libro electrónico reduce el impacto medioambiental. Apostar por el libro electrónico reduce el impacto medioambiental. La realidad física de los libros en papel hace patente el consumo de recursos. Disculpen, chicos, un segundito. Ya. La realidad, a ver, estamos aquí. Reduce el impacto medioambiental. La realidad física de los libros en papel hace patente. Apuntamos. ¿Qué es patente? ¿Qué es patente, jóvenes? Profe, no sé qué es patente. Ya, apunta. Patente es evidente, notorio, visible. Hace patente, hace evidente el consumo de recursos que suponen su impresión y transporte. Para hacer libros hay que talar árboles con los que producir papel para imprimirlos. Se debe transportar desde el agente de producción y el cliente final. Se supone que supone emisiones de contaminantes y el consumo de recursos no renovables como combustible de los vehículos. Texto B. ¿A favor o en contra del libro electrónico? ¿A favor o en contra del libro electrónico? Texto B. A favor, ¿verdad? A favor. Primera pregunta. Si lo que señala el autor del texto B fuera completamente válido, o sea, los argumentos, si todos los argumentos que señala el autor del texto B y lo que indica, la idea que indica desde las primeras líneas, fuese completamente válido, ¿se sigue qué? Entonces, si fuese completamente válido, ¿qué se sigue? Se sigue que el libro electrónico debiera reemplazar al libro en físico, al libro impreso. Si todos esos argumentos fuesen enteramente válidos. ¿Tienes dudas con esa alternativa? ¿Tienes dudas con otra alternativa? No con esa, sino con otra alternativa. ¿Dudas con otra alternativa? A ver, revisen. Si hay dudas, me avisan. ¿No? ¿Todo bien? Con el numeral 2. Ah, ya. Me avisan, chicos. ¿Todo bien? Ah, María, ¿con el numeral 1 o numeral 2? Numeral 1. Sí, me avisas. ¿Numeral 1 o numeral 2? Porque preguntaba si tienen dudas con el numeral 1. Ya. Ah, con el numeral 1, Nedit me indica el numeral 1. Bien. Si lo que señala el autor del texto B fuera completamente válido, se sigue que, ¿qué dice la alternativa B? El medio ambiente seguirá sufriendo una catástrofe. Recordemos que el texto B, pregunto nuevamente, ¿a favor o en contra del libro electrónico? ¿A favor o en contra del libro electrónico? A favor, ¿verdad? A favor del libro electrónico. ¿El libro electrónico favorece el medio ambiente o perjudica el medio ambiente? ¿El libro electrónico favorece el medio ambiente o perjudica? Favorece el medio ambiente. Ok. Si lo que indica el autor del texto B, si lo que se indica en el texto B fuese completamente cierto, es decir, que está a favor del libro electrónico, está a favor del uso del libro electrónico. Si está a favor del uso del libro electrónico, entonces va a precisar, va a indicar, va a resaltar el uso del libro electrónico. Y si va a resaltar el uso del libro electrónico, dime, si va a resaltar o si está resaltando el uso del libro electrónico, dime, ¿esto implica talar árboles? ¿Esto implica contaminantes, emisión de contaminantes? ¿Esto implica eh, consumo de recursos no renovables? Claro, reemplaza el libro
tradicional. Entonces, por tanto, si fuese completamente válido lo que se indica en el texto B a favor del libro electrónico, va a sustentar, va a avalar el uso del libro electrónico. Y esto no implica el daño o el perjuicio del medio ambiente. Por lo tanto, indicar que el medio ambiente seguirá sufriendo una catástrofe no tiene sentido. ¿Cuándo tendría sentido? ¿Cuándo tendría sentido? Cuando se está a favor del libro electrónico o cuando se está en contra del libro electrónico y se precisa un uso del libro tradicional. En contra, ¿no es cierto, Rodrigo? Si se está en contra, es decir, que se va a precisar el uso del libro tradicional. Bueno, y ahí sí, ¿no? El uso del libro tradicional implica tala de árboles, emisión de contaminantes, reducción de recursos no renovables. ¿Me dejo entender, Nedit? ¿Sí? La alternativa es contradictoria a los argumentos que se indican en el texto. En el texto. Ok, jóvenes, ¿estamos bien hasta ahí? Pasamos al numeral 2. Estamos bien hasta ahí, pasamos al numeral 2. ¿Sí? Ok, numeral 2. En el texto A, el término panacea. Por más que lo vendan como la panacea de la lectura, solución, ya, claro, es por más que lo vendan como. A ver, por aquí me indican A o B, B. Vamos a ver, me indican A, me indican B y me acaban de indicar E. Ahí está apareciendo la alternativa, el Team A, el equipo A. Vamos a ver por qué la respuesta no es milagro. Vamos a ver por qué la respuesta no es milagro. Jóvenes, pregunto, el contexto, este primer enunciado, este primer enunciado, indica o precisa una situación mística, una situación de deidad o sobre divinidad. Mm, mm. Y yo te pregunto, ¿el término milagro se acopla o no se acopla a un contexto de misticismo, a un contexto de divinidad, de deidad? En ese caso sí, claro. Si tengo un contexto de deidad, de divinidad, un contexto de misticismo, ahí obviamente que sí, se acopla. Ah, Rodrigo, como les decía, lo que pasa aquí es el contexto. Aquí trabajamos. Ah, Luis, falta. Falta palabras clave, términos clave en este contexto como para poder entender que está de manera metafórica. Si yo no tengo palabras clave que sustenten o que precisen ese sentido metafórico, ese sentido justamente que acabas de indicar, si no hay, no podría interpretar ello. Por eso el contexto tiene una gran carga. El contexto me debe ayudar. Si el contexto aquí no me precisa, el contexto aquí no determina, de repente con una, dos o con ciertas palabras clave, que hay un sentido de misticismo, de divinidad, de deidad, no puedo indicar que corresponde o que alude a milagro. Falta aquí, falta palabras clave. Hay que distinguir cuándo el contexto es un contexto figurativo y cuándo el contexto es un contexto directo. ¿Me dejo entender, jóvenes? José pone extraordinaria, maravillosa. Falta aquí para poder entender que es un contexto metafórico, un contexto figurativo. Falta. Sin embargo, aquí lo que se está presentando, y bien se indica, por mucho que los vendan como la panacea de la lectura, los lectores del libro electrónico, la situación que se presenta aquí es la lectura y la panacea, la solución de la lectura, de una lectura rápida, de una lectura que se puede realizar de manera instantánea. Esa mejor solución, el libro electrónico. Por eso, como bien indicaban sus compañeros,
corresponde a a solución. La mejor solución de esa situación. La mejor solución de esa situación. Vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver. Vamos a ver, por aquí me indican, jóvenes, ¿me dejo entender por qué solución? Me dejo entender por qué solución, porque se está planteando una situación, que es la lectura. Y la mejor solución para realizar una lectura ahí, al instante, al momento, es el libro electrónico. Bien, me preguntan por la alternativa E, ¿verdad? Reivindicar. ¿Qué es reivindicar? Reivindicar tiene varias significaciones. Reivindicar es reclamar a lo que se cree o se supone que se tiene de derecho. Reivindicar es recuperar también. Reivindicar también es recuperar. Voy a reivindicarme, voy a recuperar mi honra, voy a reivindicarme, voy a recuperar mi puesto, voy a reivindicarme, voy a recuperar mi dignidad. Recuperar, como bien indica José, pero ¿qué se reivindica? ¿Qué se está reivindicando? ¿Qué se está recuperando? Vamos al contexto. Si reivindicar se entiende como recuperar, voy a reivindicarme, voy a corregirme y voy a recuperar mi honra, voy a reivindicarme, voy a corregirme y voy a recuperar mi dignidad. Es un ejemplo, son ejemplos. En este caso, como bien indicaba José, ¿qué se está recuperando o qué se quiere recuperar o qué se quiere corregir? Me indica aquí el contexto. Me indica el contexto una situación de error, de equivocación o de lo que se quiere recuperar, de lo que se quiere recuperar. Antes se ha perdido y de lo que ahora se quiere recuperar. No, no es cierto. No. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la alternativa reivindicar? Por eso siempre hay que conocer los términos, hay que manejar los términos. Reivindicar, enmendarse y recuperar. Voy a reivindicarme, voy a enmendar mi error y recuperar. Ya está. A ver, por aquí me pregunta. De acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto. Aquí, cuando me preguntan por connota, voy adelantando, jóvenes, esto, que no corresponde al tema del día de hoy, pero voy adelantando ya que Luis acaba de preguntar. Cuando tengo el término connota, cuando tengo el término denota, ya, sí, de hecho, es un sentido indirecto. Es un sentido indirecto. Panacea lexicalmente es remedio. Panacea lexicalmente es remedio. Y según el contexto, el sentido indirecto que se entiende es solución, el contexto. Porque si estuviésemos buscando un sentido directo, panacea remedio. Y el sentido indirecto, como bien acabas de indicar, el sentido indirecto, solución. De acuerdo al contexto. Ese contexto establece un sentido indirecto para la palabra panacea, que lexicalmente, sin contexto, es decir, directamente, significa remedio. Con el contexto, con el sentido del contexto, el sentido indirecto que se entiende de acuerdo al contexto, solución. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Por eso pregunten, jóvenes, por eso pregunten, no hay problema. Sí, es avioncitos, no tengas miedo, no tengas miedo. Solo que estoy respondiendo a las preguntas que están formulando. Profe, aquí tengo dudas con esta alternativa, con esta otra alternativa. Aprovechen y pregunten. Y eso vamos a ver después, porque si voy a tratar de condensar todo el curso en una clase, no terminamos. No terminamos. Bien. Para terminar, aquí numeral 2, negligencia, desinterés. Negligencia es apatía, desgano, descuido.
3. El autor del texto basa su argumentación en consideraciones de índole, de carácter, ecológica, y se acentúa mejor en el último argumento, ¿verdad? Se acentúa mejor en el último argumento. Profe, yo marqué carácter, yo marqué ecológica, genial, pero resulta que tengo una duda con respecto a la palabra lúdica. ¿Qué es lúdica? Apuntamos. Lúdica es la palabra lúdica es relativa al juego. La palabra lúdica es relativa al juego. ¿Han escuchado de ludópata? Uy, ha sido diagnosticado como ludópata. El que tiene una afición desmedida, adicto a los juegos, ¿no? A los juegos de azar, a los videojuegos, a los juegos de mesa, tragamonedas. Afición desmedida, exacto, a los juegos. 4. Respecto a la investigación. Jóvenes, hasta aquí estamos bien, pasamos al numeral 4. Hasta aquí estamos bien, pasamos al numeral 4. Ok, veamos numeral 4. Respecto a la investigación de Barón, expuesta en el texto A, es inconsistente. Jóvenes, pregunto, ¿me están solicitando una idea inconsistente de cualquier parte del texto? ¿Me solicitan una idea inconsistente de cualquier parte del texto A? ¿Sí? Bien, José, no. De una parte en específico, de una parte en particular, que es justamente la que corresponde a la investigación de Barr. Tengamos en cuenta ese detalle. Tengamos en cuenta esa peculiaridad de la pregunta. Me piden inconsistente con respecto a el estudio de Barron, la encuesta, el estudio de la investigación de Barron. Bien, ahora, si me piden inconsistente, esa idea inconsistente puede ser que sea falsa o puede ser que esté cambiada, tergiversada. Puede ser una idea falsa, una idea que contradiga o puede ser una idea tergiversada. Con respecto a la investigación de Barron, ¿cuál es su respuesta, jóvenes? Por ahí he visto B y C. José indica casita, Rodrigo también, B, C, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos, jóvenes, manden. Romina, Nedit, Luis, Luisa, Lucerito también, casita. Ya, vamos a ver. Indican casita y besito. Vamos a ver por qué la respuesta es casita. Vamos a ver por qué la respuesta es casita. Los encuestados, ok, dijeron que el e-reader o e-reader propicia una distracción permanente. Una distracción permanente. Jóvenes, pregunto. En el texto A me indica que el e-reader propicia una distracción permanente. A ver, veamos el texto. Veamos el texto otra vez. Texto A. No, exacto. ¿Qué dice en el texto? Distracción permanente. A ver, leemos. Y con menos frecuencia, aquí, y la ausencia de distracciones como las que surgen, esas distracciones como las que surgen a cada instante en la pantalla de una tablet. Esas distracciones que surgen con menos frecuencia en un e-reader. Aquí dice, con menos distracciones que surgen con menos frecuencia en un e-reader. Con menos frecuencia. Si es con menos frecuencia, es decir, permanente, ¿tiene sentido? ¿Tiene coherencia? No, no es cierto. No, sí, bien. Por lo tanto, la alternativa C, sabiendo que en el texto dice distracción con menos frecuencia del e-reader y alternativa C, distracción permanente del e-reader. La alternativa C, ¿es consistente o es inconsistente? ¿Es inconsistente de acuerdo a la investigación de Barón o es inconsistente? ¿Consistente o inconsistente? Ok, José, inconsistente. Inconsistente. Por eso la respuesta es la alternativa C. Por eso la respuesta es la alternativa C. Jóvenes, ¿me dejo entender por qué la respuesta es alternativa C? ¿Sí? Bien. Revisamos la alternativa B porque vi
que algunos jóvenes me estaban enviando la alternativa B. Sí, revisamos. Me avisa usted. Ok, entonces revisemos. Recuerda que me piden idea inconsistente con respecto a la investigación de Barón. Antes de leer la alternativa B, recordemos, la conclusión a la que se llega a partir del estudio de Barón es que el 92% de los encuestados universitarios que afirma que se concentra mejor con un libro impreso o no se concentra con un libro impreso. A ver, recordemos, ¿qué dice la conclusión del estudio de Barón? Ese 92%, un 92% de los encuestados que indica que se concentra mejor con un libro impreso o que no se concentra con un libro impreso. Ok, bien José, bien Rodrigo, se concentra mejor con un libro impreso. Por tanto, jóvenes, pregunto, ¿esa conclusión favorece el libro electrónico o favorece el libro impreso? Esa conclusión favorece el libro electrónico o favorece el uso del libro impreso, favorece el uso del libro impreso, del libro físico, en físico, la investigación. A ver, veamos, recuerda la conclusión a la que hemos llegado, que el estudio de Barón, la conclusión del estudio de Barón favorece el uso del libro en físico, del libro impreso. Veamos qué dice la alternativa B. Podría la investigación de Barón podría servir para, apunta, rebatir. Podría servir la investigación de Barón, apunta, rebatir es contradecir, objetar, apunta, la investigación de Barón, rebatir, refutar, contradecir. Podría servir, ahí estoy apuntando en el chat para que se den cuenta, podría servir para contradecir la supuesta extinción del libro impreso, para contradecir esa idea de que el libro impreso se está extinguiendo por el libro electrónico, para contradecir la idea de que el libro electrónico está desapareciendo. Bien, jóvenes, esa es la alternativa B. Lo que les estoy pasando por el chat es la alternativa B. La investigación de Barón, porque recordemos que estamos trabajando con la investigación de Barón, podría servir para contradecir la idea de que el libro electrónico está desapareciendo. Jóvenes, la alternativa B no es igual a decir que la conclusión de Barón es a favor del libro impreso. ¿No es casi lo mismo? ¿No va por ahí en esa misma línea? ¿No tiene relación? ¿O sí? ¿Qué dicen, jóvenes? Decir que la investigación de Barón podría servir para contradecir la idea de que el libro electrónico, de que el libro en físico, mira, he puesto el libro electrónico, el libro en físico, escribir un poquito, el libro en físico, el libro en físico. El libro en físico. El libro en físico está desapareciendo. Entonces tiene relación con la conclusión del estudio de Barón. Y si tiene relación con el estudio de Barón, podríamos decir que la alternativa B es inconsistente o consistente. Si la alternativa B tiene relación con la conclusión que se llegó a partir del estudio de Barón, podemos decir que esa alternativa es inconsistente o consistente. Consistente. Y lo que me están solicitando es idea inconsistente. Idea inconsistente. ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Me confirman, chicos, me confirman. Esta alternativa B tiene ahí un juego de palabras que si no nos detenemos a interpretar detalle a detalle, pues nos puede confundir. Bien.
Jóvenes, hasta aquí estamos bien. Pasamos, ok, a la siguiente pregunta. Si la adquisición, si la adquisición, si la adquisición de libros en formato electrónico supusiera un procedimiento sumamente libro en formato electrónico, procedimiento sumamente complicado que demandara una semana. Ayúdame, ¿en qué texto se indica lo de rapidez, inmediatez del libro electrónico? ¿En qué texto? ¿Texto A o texto B? Texto B. En el texto B, ¿verdad? En el texto B me indica que fácilmente se descarga el libro y prácticamente al instante ya se está leyendo. Prácticamente al instante ya estamos leyendo el libro. Jóvenes, en el texto B, esa característica de inmediatez que se descarga y al instante ya se puede estar leyendo el libro. Esa característica es una característica a favor o en contra del uso del libro electrónico. Esa característica de inmediatez, una característica a favor o a favor, ¿no es cierto? A favor del libro electrónico, a favor del libro electrónico. Ok. Jóvenes, y si yo les digo, el libro electrónico demora demasiado, una semana para descargar el libro. Dime, ¿podríamos seguir afirmando que es inmediata la descarga? Que esa característica de la inmediatez es una característica de suma superioridad. Ya no, porque demora una semana, es demasiado una semana. Claro, ya no. Sería, apuntamos, implausible es inaceptable, inviable. Implausible, inaceptable, inviable. Inaceptable, inviable. Apelar, apuntamos, apelar, sustentarse, apoyarse. Sería implausible, inviable, inaceptable, apelar, sustentarse, apoyarse a la inmediatez como prueba de su superioridad. Ya no, pues ya no sería aceptable, porque al demorar una semana, eso ya no es nada inmediato. Al demorar una semana, eso ya no es nada inmediato. Jóvenes, ¿lo tenemos? ¿Tienen dudas con otra alternativa? Si hay dudas con otra alternativa, me avisan. A ver, revisen. Si estamos bien, confirmen. Si hay dudas, me avisan. ¿No? ¿No hay dudas con otra alternativa? No, ¿no? Ok. Antes de proseguir, por ahí vi una pregunta. Profe, no entendí por qué en la 4 es casita. No recuerdo quién preguntaba, pero por ahí vi al toque. Entonces estaba resolviendo, desarrollando el al 5. Voy a repetir. El numeral 4, ya voy a repetir. Aquí dice, los encuestas, recuerda que estamos trabajando con investigación de varón. Inconsistente. Me piden una alternativa inconsistente según la investigación de varón. Casita, los encuestados dijeron que el e-reader propicia una distracción permanente. Veamos el texto. Vemos el texto. La ausencia de distracciones. Distracciones como las que surgen a cada instante en una tablet. Distracciones como las que surgen con menos frecuencia en un e-reader. Con menos frecuencia. Si aquí en el texto dice que se generan distracciones con menos frecuencia en un e-reader, es lo mismo decir con menos frecuencia, distracciones con menos frecuencia en un e-reader. Es lo mismo decir que distracciones permanentes, distracción permanente. Es lo mismo. Decir distracción con menos frecuencia. Es lo mismo decir que distracción permanente. ¿Qué dicen jóvenes? Una distracción con menos frecuencia, de vez en cuando, de cuando en cuando y permanente, siempre. Siempre, a cada momento, a cada instante. Pregunto, Romina, ¿es lo mismo decir distracción con menos frecuencia, de cuando en cuando, con distracción permanente? ¿Es lo mismo o son situaciones diferentes? ¿O son situaciones diferentes, Romina? No es lo mismo, no es lo mismo, exacto. ¿Y qué es lo que me están pidiendo aquí? Una idea inconsistente. Es decir, que no esté de acuerdo al texto, que no esté de acuerdo. En el texto dice e-reader, distracción eh, con menos frecuencia, con menos frecuencia. Y aquí dice permanente. Ah, ya está. Esta es una idea inconsistente que no concuerda con
la investigación de Barron. Sí, son los libros electrónicos. Sí, y ahí en el texto dice distracción con menos frecuencia. Y aquí dice distracción permanente. Ahí está la diferencia, ahí está la inconsistencia. Es un tipo de libro electrónico. Es un tipo, aquí dice permanente. ¿Y aquí qué dice, Romina? En la alternativa B dice permanente. ¿Y aquí qué dice? La ausencia de distracciones como las que surgen a cada instante en una pantalla de una tablet y con menos frecuencia en un e-reader. Ahí está, aquí en el mismo texto está, y con menos frecuencia. Ahí dice, y con menos frecuencia en un e-reader. Ah, ya dice menos frecuencia. Ahí está, acabo de sombrear otra vez. Y aquí, ¿qué dice? E-reader, distracción permanente. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, Romina. Bien, jóvenes, hasta aquí estamos bien. Pasamos al siguiente texto, me avisan. Si hay dudas, con toda confianza, avisen. Ok, perfecto. Entonces, pasamos al texto 2. Si no hay dudas, pasamos al texto. Uy, mira qué bonito texto. ¿Qué tipo de texto es? A ver, ayúdame a distinguir. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce ese tipo de textos? Romina, Luis, Fernanda, Rodrigo. Ah, ya Rodrigo acaba de contestar. Mixto, ¿no es cierto? Bien, bien, Mariela. Un texto es un texto mixto. Bien. Antes de que lean el texto mixto, IES es Instituto de Educación Estatal Superior. Institutos, universidad. Instituto, universidad. Jóvenes, un texto continuo y un gráfico, un texto discontinuo, ¿verdad, Rodrigo? Genial. Jóvenes, una consulta. Eh, si yo termino una carrera en un instituto, ¿ya tengo carrera profesional o carrera técnica? A ver, ayúdame. O sea, si yo termino una carrera en un instituto 3 años, ¿ya tengo una carrera profesional o es una carrera técnica? Técnica profesional, técnica, ¿no? Y cuando termino los 5 años de la universidad, ahí sí estamos hablando de carrera profesional. Pero cuando termino los 5 años de universidad, ya estamos hablando ahí de carrera profesional. Tengan en cuenta ese detalle, tengan en cuenta ese detalle. Bien, siendo 3:18, 8 minutos para este texto, me avisan, ¿sí? 8 minutos, 3:26. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ¿está? Ok. Ah, bien, bien, genial, ya. Hay más de 5 confirmaciones, entonces empezamos. A ver, tenemos aquí el texto. Texto mixto. Marta es una estudiante universitaria. Sus compañeras la llaman despectivamente la minusválida. Efectivamente, Marta tiene una discapacidad. Marta tiene una discapacidad. No comprende por qué la tratan con desdén. Apuntamos, desdén es desprecio. Desdén es desprecio. Desprecio, marginación, desidia. Si ella no molesta a nadie. En uno de los recesos de clase, Marta logra dormirse y sueña. Sueña que llega a la universidad, pero a diferencia de otros días, todo es muy diferente. Al llegar a la universidad logra ingresar rodando su silla por una rampa. Cuando va al baño pasa sin dificultad gracias a que el ancho de las puertas por fin es accesible. Sube por un ascensor hasta el piso donde está ubicada su aula. Y una vez allí, Marta queda absorta. Apuntamos, término de vocabulario. Término para vocabulario. Profe, ¿qué es absorta? Sorprendida. Queda absorta, queda sorprendida. Porque, porque por fin pudo llegar temprano a clases. Y sobre todo, porque ve entre sus compañeras la diversidad humana, mujeres negras, indígenas, sordas, ciegas. Era como si la humanidad reconociera y aceptara las diferencias y como si la ignorancia hubiese dado paso al respeto de los derechos humanos. Por primera vez Marta sentía que era parte de la sociedad y que sus necesidades eran atendidas. Bueno, hay razón para su sorpresa. Al menos de acuerdo a la primera encuesta nacional especializada sobre discapacidad del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, que se encarga de la medición demográfica del país, para el año 2012, el 5,2% de la población nacional, esto equivale a 1.575.402 personas, tienen discapacidad. Bien. En el Perú, desde 1998, con la promulgación de la Ley de la Persona con Discapacidad, se establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos constitucionales dentro de la sociedad. Es decir, ninguna persona con discapacidad física, sensorial o mental puede privársele de la educación superior. No se le puede privar de la educación superior. Cuando hablamos de educación superior, jóvenes, esto incluye educación primaria, secundaria, educación inicial o incluye solo la educación que se da no, ya se da en institutos y también universidades. Hablamos de educación superior, educación terciaria, instituto, solo superior, exacto, Andrea, solo superior, institutos y universidades. Institutos y universidades. Bien. Ahora, jóvenes, pregunto, según el texto, ¿las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación superior o sí tienen acceso a la educación superior? Recordemos que Marta es una joven universitaria. Recordemos que la ley 27050, sí permite el acceso de las personas con discapacidad a un estudio superior. Sí tienen acceso, exacto, Luisa bien Romina, sí tienen acceso a la educación superior. Pero, ¿cuál es el problema? A ver, recordemos el problema que tiene Marta. El problema que tiene Marta, que es un ejemplo, ok, Ashley. Bien, Emily. Ahí está, ok. Ya, ya, bien, bien, bien. El caso de Marta es un ejemplo, no es el tema, es solo un ejemplo, pero hay que guiarnos del caso de Marta que se utiliza como ejemplo. Marta
A Marta no se le niega el acceso a la educación superior. Es más, Marta ya es una joven universitaria, ya es una joven universitaria. El problema es que ella tiene facilidad, como bien indica Emily, tiene facilidad para subir a su aula. Los espacios le ayudan, el entorno, los espacios, las instalaciones la ayudan a ella a movilizarse con rapidez, con pertinencia. No son los, claro, no son los espacios adecuados. Como bien indicaba, no me recuerdo el nombre de la compañía, de la señorita, como bien indicaba Emily, no hay facilidad, en este caso, no hay facilidad en el entorno. Veamos, sigamos con la lectura para corroborar si esa es la situación problemática. Sigamos con la lectura para corroborar si ese es el problema. El hecho de que el entorno, los espacios, las instalaciones no son las adecuadas. En ese sentido, en lo que respecta a las universidades, las universidades, quedan comprometidas sin que esto signifique vulnerabilidad a su autonomía. Ah, jóvenes, según el texto, la ley perjudica la autonomía, la ley 27050, esta ley 27050 de la ley de las personas con discapacidad, perjudica la autonomía de las universidades. No, exacto. No, profe, la ley 27050 no perjudica la autonomía de las universidades. Por eso dice, sin que esto perjudique, sin que esto vulnere la autonomía de las universidades. A adaptar sus bibliotecas para que una persona con discapacidad pueda ingresar a una biblioteca, sus aulas para que una persona con discapacidad pueda ingresar a su aula, auditorios y necesidades de las personas con discapacidad. Uy, entonces jóvenes, si dice adecuar bibliotecas, aulas, auditorios, ¿esto qué quiere decir? Adecuar las instalaciones, adaptar las instalaciones a las necesidades de las personas con discapacidad. Jóvenes, entonces pregunto, según el texto, el problema no es el acceso, porque el acceso ya tiene acceso a la educación superior. ¿Cuál es el problema? El problema es las, las instalaciones. El problema es las instalaciones, no hay facilidad en la infraestructura, las instalaciones, no hay facilidad, no hay accesibilidad, no hay accesibilidad pertinente a esas instalaciones. Esto es, las universidades peruanas están obligadas a garantizar espacios, lugares amables, lugares apropiados, pertinentes, lugares respetuosos a las necesidades de las personas con discapacidad. Lugares amables, espacios apropiados, pertinentes, respetuosos, lugares respetuosos, espacios respetuosos a las necesidades de las personas con discapacidad. En términos de accesibilidad física para dichas personas con discapacidad que en edad de aspirar a la educación superior entre 15 y 64 años alcanzan un 41.3%. Un 41.3% de 1.575.402 personas con discapacidad. Perú 2010, matrícula en educación superior. Jóvenes, pregunto, el texto continuo aborda esta temática como también problemática en todos los niveles educativos o en un nivel en particular. A ver, ayúdame a recordar en el texto lineal, en el texto continuo. Este es el texto lineal, este es el texto continuo, lo que acabamos de leer. En un nivel en particular. ¿Qué nivel? El texto aborda el tema y la problemática en un nivel educativo en particular. ¿Qué nivel? Superior. Bien, Rodrigo, bien, José, bien, Romina, nivel superior. Y el gráfico aborda todos los niveles educativos o también nivel superior. A ver, ayúdame. El gráfico aborda todos los niveles educativos o también, exacto, también.
sigue implicando nivel superior. Según tipo de limitación, por tipo de institución, institutos educativos estatales superiores y universidades. Tipo de limitación auditiva, lenguaje visual, motora, otras. Aquí estamos hablando de limitaciones permanentes, auditiva, otras limitaciones permanentes. Bien, dime, ¿en dónde hay menor cantidad de matriculados? ¿En institutos o universidades? ¿Dónde se tiene la menor cantidad de matriculados? En institutos. Jóvenes, ¿esto qué me da a entender? Que las personas con discapacidad tienen preferencia por universidades o institutos. Esto que me da a entender que las personas con discapacidad tienen preferencia tienen preferencia por universidades. Entonces, si tienen preferencias por realizar estudios universitarios, ¿esto qué quiere decir? Que quieren ser técnicos o profesionales. Profesionales, quieren tener una carrera profesional, técnica, es decir, que quieren tener una carrera profesional. Hay mayor predilección, mayor preferencia en un estudio universitario. Esto quiere decir que tiene mayor preferencia por una carrera profesional, no técnica menor cantidad. Bien, bien. A ver, vamos con las preguntas. Antes de leer las alternativas, ¿qué dice la pregunta número 6? La idea principal del texto es, idea principal, primero debemos tener en cuenta cuál es el tema. Primero, tengamos en cuenta cuál es el tema. Jóvenes, ¿cuál es el tema? Personas con discapacidad, la discapacidad, personas con discapacidad. ¿Sí? ¿Qué más? Otro tema, otro tema. Educación superior. Ah, ya tiene su respuesta. A ver, a ver, a ver. Dedito. Ya. ¿Tienen otra alternativa? ¿Tienen otra alternativa? ¿O tienen dudas con otra alternativa? Ok, José, bien, genial, exacto. ¿Tienen dudas con otra alternativa? ¿No? Con alternativa A, ya, vamos a ver entonces, con la alternativa D, A, no veo otra alternativa. ¿Tienen dudas con alternativa A? Y, y me indican la alternativa D. Vamos a ver qué sucede con la alternativa A. ¿Ya? Veamos qué sucede con la alternativa A. El rol de la universidad, ¿dónde está el marcador? Universidad nacional en la inclusión educativa de las personas discapacitadas radica en darles espacios amables. El rol de la universidad. Pero jóvenes, pregunto, tanto el texto lineal como el texto gráfico, el texto discontinuo, aborda solamente el acceso a los estudios universitarios o es estudio superior, nivel superior. Exacto, Emily. Exacto. Claro, es nivel superior, ¿verdad? No solamente universidades, nivel superior. Esto implica tanto universidad como institutos. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es la falencia más evidente de la alternativa A? Que solamente particulariza universidad cuando son varias falencias, sí, son varias falencias. Bueno, básicamente dos falencias. Vamos con la primera, que es evidente, para no complicar. En este caso, está particularizando como no se indica en el texto. En el texto no solamente es universidad, nivel superior, como indica Emily, José y Rodrigo. Es nivel superior, instituto y universidades. Jóvenes, me dejo entender. La otra falencia es que también dice Universidad Nacional. Y en el texto dice universidad en general. Esto implica tanto nacionales como particulares, tanto estatales como particulares. Me confirman, jóvenes, si vamos bien, si me deje entender por qué la respuesta no es avioncito. ¿Sí? Ok. A ver, veamos. Alternativa D.
Si tienen otra alternativa, avisen. Vamos a alternativa D. La inclusión a la educación superior en el Perú de personas discapacitadas. Jóvenes, esta idea, inclusión a la educación superior en el Perú de personas con discapacidad. Esta idea que acabo de encasillar, de resaltar. Jóvenes, en esta idea se indica que las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación superior o sí tienen acceso. Esta idea que acabo de encasillar, que acabo de resaltar, me indica que las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación superior o sí tienen acceso. Claro, sí tienen acceso. Jóvenes, pregunto, ¿y de acuerdo al texto, eso es cierto? ¿Sí? De acuerdo al texto, ¿sí tienen acceso? Sí, sí. De acuerdo al texto, sí tienen acceso. Es más, hay una ley, ¿no es cierto? Recordemos la ley 27050 que sustenta legalmente la ley 27050, bien Rodrigo, que sustenta legalmente que las personas con discapacidad tienen acceso a la educación superior. Debe. Jóvenes, pregunto, el debe. Por ejemplo, cuando tu mami te dice, debe limpiar su cuarto, usted debe limpiar su cuarto, usted debe hacer las tareas, usted debe lavar los servicios. ¿Es lo que ya se ha hecho o lo que se espera? Ok, José, ya. Ese debe me indica a lo que ya se ha hecho, lo que se está realizando o lo que se espera, ¿no? Es una obligación, un mandato, ¿no? Un mandato, una obligación y es lo que se espera. Bien. Debe garantizar la facilidad, la accesibilidad al servicio público. Bien. Jóvenes, pregunto, ¿y si es lo que se espera, es porque ya hay o falta? Si es lo que se espera, ese debe me indica que es lo que se espera. Es porque ya hay o falta. Y en este caso, jóvenes, debe garantizar accesibilidad a los servicios al servicio educativo. En este caso, ¿qué es lo que falta? Como bien indicaba una de sus compañeras, la facilidad, la accesibilidad. Ok, tienen acceso a la educación, pero lo que falta es la facilidad, la accesibilidad al servicio, al servicio. Como que, bien, José, accesibilidad a la infraestructura. Esto implica a los espacios, a las instalaciones. Ese es el problema, ¿no? Eso es lo que se espera. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que se espera? Porque falta. No hay esa facilidad, no hay esa accesibilidad. Bien, jóvenes, dedito, genial, genial. Sí, está bien, está bien. Es, sí, es complicado, ¿no? Complicado. Yo recuerdo que en la universidad teníamos, bueno, era de otro salón, de otra carrera. Era un joven invidente y pues no, la verdad que no había tanta facilidad para ellos. Pero eran muy, creo que ya se habían acostumbrado y eran muy rápidos, muy rápidos. Yo conocí ahí dos compañeros. Y eran muy rápidos, con su bastón se movilizaban rápidamente. No. Y bueno, casi todos los ayudaban cuando tenían alguna complicación. Jóvenes, no hay dudas, numeral 6 para pasar al numeral 7. No hay dudas en el numeral 6. ¿No? Ok, si no hay dudas, entonces sigamos. En el texto, el término amables con nota, ¿recuerdas que dice espacios amables, espacios apropiados, pertinentes, que respeten las necesidades del estudiante con discapacidad? Deferencia. Profe, ¿qué es deferencia? Respeto, cortesía. Deferencia es respeto, cortesía. De 8. Antes de pasar al numeral 8, profe, ¿qué significa intimidación? Apunta, intimidación es amenaza, amedrentamiento. Me están intimidando, me están amenazando. Bien, José. Hostilidad, amenaza, amedrentamiento, hostilidad. 8.
De acuerdo con los datos proporcionados por el cuadro sobre los estudiantes con limitaciones matriculados en las universidades e institutos, podemos inferir. Jóvenes, voy a trabajar con el texto continuo o con el texto discontinuo, con el gráfico. ¿Qué me piden en esa pregunta? Trabajar con el texto continuo, con el discontinuo, con el gráfico. Entonces yo respeto. Si me dice texto gráfico, pues trabajo con el texto gráfico. Me indican alternativa D. A ver, veamos. Las carreras profesionales. Carreras profesionales, ¿por qué? Porque se estudia en instituto o universidad. Carreras profesionales, ¿por qué? Porque se estudia en instituto o universidad. En universidad. Las carreras profesionales gozan de más preferencia entre los discapacitados. Jóvenes, ¿se indica directamente en el gráfico o es una idea que se interpreta? Eso de que los jóvenes con discapacidad prefieren las carreras profesionales. No está directamente, ¿no? No está directamente, pero se interpreta. Dime, ¿y qué datos me permiten interpretar esa idea? ¿Qué datos? ¿Qué datos en el gráfico me permiten interpretar, inferir esa idea? A ver, ayúdame. Bien, Ashley. Los números, las cifras, la cantidad de matriculados. Los números, las cifras, la cantidad de matriculados me permite interpretar, inferir ello. No está literalmente, pero esa cantidad de matriculados me permite inferir. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Tienen dudas con otra alternativa, jóvenes? ¿No? Si hay dudas, revisen y me indican. ¿No? ¿No hay dudas? Ok, si no hay dudas, pasamos al siguiente número. La alternativa B. A ver, veamos la alternativa B. 99 personas con limitación visual en 2010 están matriculadas en los institutos. 99 personas con discapacidad visual están matriculadas en el instituto. Esto sí está, pero está como una idea que se interpreta como una inferencia o una idea literal. Claro, José. Exacto, Rodrigo. La alternativa B está tal cual. Está tal cual. 99 matriculados con discapacidad visual hay en y en institutos. Eso está literal, ¿no es cierto? Está literal. Por lo tanto, no es una inferencia. Por esa razón, descartamos la alternativa B, porque es una idea literal. Ok, sí es una idea correcta el gráfico, pero es literal, tal cual. Se menciona ahí en el gráfico, no es una inferencia. ¿Lo tenemos? Sí. Estamos por esa razón, descartamos la alternativa B. Bien. Pasamos al siguiente numeral. Respecto a la ley 27050 promulgada en el 98, es incompatible aseverar que con esta ley el Estado peruano, apuntamos, coarta, vulnera, perjudica, daña la autonomía universitaria. Jóvenes, ¿eso es cierto? A ver, ayúdame. ¿Es cierto que la ley perjudica, daña la autonomía, vulnera la autonomía? ¿Es cierto? En el texto, recordemos, no es cierto. Exacto, no es cierto. Aquí dice, sin que esto signifique vulnerabilidad a su autonomía, sin que esto dañe, perjudique la autonomía. Se mantienen autónomas, intactas. Exacto, ahí está. Sí, recordemos sin que eso, tal, vulnere. Bien. Jóvenes, entonces, pregunto, ¿esta idea mencionada en la pregunta es una idea incompatible, ¿verdad? Esa idea mencionada en la pregunta es una idea incompatible. ¿Y qué es lo que me están solicitando? ¿Otra idea incompatible? ¿O por qué esta idea mencionada en la pregunta es incompatible? A ver, ayúdame. ¿Qué es lo que me están solicitando? ¿Otra idea incompatible o el por qué esa idea mencionada en la pregunta es incompatible?
el por qué, la razón, bien Emily, bien Rodrigo, bien Ashley, el por qué, la razón de esa incompatibilidad. Jóvenes, ustedes que ya han leído el texto y hemos leído el texto, si yo les digo, jóvenes, ¿por qué es falso? ¿Por qué es incompatible decir que la Ley 27050 daña, perjudica la autonomía? ¿Por qué? Usted de repente me dirá, profe, porque eso no es cierto. En vez de dañar, más bien están intactas, íntegras. En vez de dañar, no, no daña. En vez de dañar, más bien están intactas. Más bien la autonomía está intacta. Más bien la autonomía está íntegra. Baby, baby, como bien estaban indicando. Exacto, Rodrigo. Pese a las disposiciones legales, la autonomía permanece intacta. La autonomía sigue intacta. O sea, pese a que es una ley, no vulnera, no perjudica, la autonomía se mantiene intacta. ¿Se dieron cuenta de la pregunta? ¿Se dieron cuenta de la forma de la pregunta? En la pregunta no me están solicitando una idea incompatible, sino el por qué es incompatible. En otras palabras, me están solicitando otra idea compatible. En otras palabras, me solicitan otra idea compatible. Una idea compatible. Pero me dejé entender, José, ¿sí? Un poco, Marea, ¿no? Es el truco, ¿no? El truco que se utiliza en este tipo de preguntas para marear al alumno, pero tú ya no vas a caer, ya no van a caer. Jóvenes, hasta aquí vamos bien. Si hay dudas con otra alternativa, me avisan. Si hay dudas, ¿no? ¿Estamos bien? Ok. 10. Si no hay dudas con otra alternativa, continuamos. Si Marta no se hubiese quedado dormida durante el receso, es posible que, si Marta no se hubiese quedado dormida, ¿ustedes creen que hubiese sentido esa experiencia, valga la redundancia, esa sensación de sentirse querida, sentirse aceptada? Ya no hubiese, claro, Rodrigo, ya no, pues ya no. La experiencia de sentirse respetada e incluida seguiría siendo ignota, apuntamos, ignota es desconocida, ignota es desconocida para ella. Jóvenes, hasta aquí, ¿vamos bien? Si hay dudas me avisan. ¿Todo bien? Jóvenes, son 3:53, 7 minutos para el texto 3. ¿Qué dicen? Es un texto continuo, no es ni dialéctico ni mixto, es un texto continuo, ¿sí? Para aplicar al toque. Sí, ok, entonces hasta las 4, hasta las 4. Y luego corroboramos ya, al toque porque también tienen que ingresar a otra clase, hasta las 4. Vamos por las 5 correctas.
Bien, jóvenes, ¿podemos corroborar? ¿Sí? Ok, entonces corroboremos. Ujú, ujú. 11B, 12A, 11B, 12A, 13D. A ver, 11B, 12A. Ahí. Ya, a ver, voy a repetir ya. Un segundo. 11B, 12A, 13D, 14C, 15D. 15D. Sí. Bien, jóvenes, 13D. Bien, jóvenes, ahora sí me despido. Sé que tienen que ingresar a otra clase y yo también tengo que ingresar a otra clase y nos vemos. Cuídense, jóvenes. Bye, bye. Chao, chao. Que